Buenos días, otro viernes IP Time. Tenemos a nuestra invitada Ana María Pacón, a nuestro invitado moderador Pablo Beckbright, argentino, amigo como Ana María también, de nosotros todos y de tantos de nosotros de los distintos países. Bueno, adelante Pablo, comenzamos la actividad. Bueno, hola a todos. Bueno, yo en realidad más que argentino, rioplatense, argentino-uruguayo, ¿viste? Pero bueno, es cierto que todos me tienen más como argentino, pero bueno. Gracias Beatriz, gracias a IP Time por haberme invitado. Bueno, la voy a presentar a Ana María. Todos la conocemos o todos y todos la conocemos hace mucho, pero bueno, igual les comento, la presento brevemente. Es experta en propiedad intelectual, experta del proyecto IP-Key de América Latina, financiado por la Unión Europea. Es miembro del Consejo Asesor Académico del proyecto Smart IP for Latin America del Instituto Max Planck de Múnich. Es profesora de cursos de propiedad intelectual en maestrías y doctorados de diversas universidades latinoamericanas y europeas, consultora internacional en materia de propiedad intelectual, socia del estudio Pacón y Schiantarelli, y además ha sido presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Así que bueno, los dejo a todos con Ana María para que nos presente el tema de hoy sobre exención, la exención que se está discutiendo para el COVID en el marco del Gracias, muchas gracias Pablo, muchas gracias al equipo de IP Time, a Beatriz Bugalo y a José Roberto Herrera, que ya de hace varios meses me venían invitando a este foro que he seguido los que he podido, todos los que he podido. Creo que es un espacio muy interesante que se ha abierto, que es una de las cosas positivas que nos ha traído esta pandemia. El tema, como lo ha anunciado ahora Pablo, es el de la exención, el waiver, en el marco del acuerdo sobre los ATPIC. Entonces, voy a permitirme compartir mi presentación y si estoy bien, pues voy a estar entre 20 y 30 minutos para luego iniciar la ronda de preguntas. Entonces, voy a compartir aquí. No lo encuentro. Ah, no, acá está. No sé por qué no lo veo. Ah, acá está. Ya. Bueno, entonces, vamos a poner aquí. Este es un tema bastante actual que nosotros todos estamos teniendo, digamos, por los diarios, no necesariamente tenemos que estar especializados en el área de propiedad intelectual para tomar conocimiento de esta solicitud de exención de la protección para los productos y tecnologías relacionadas con el COVID-19, y voy a ver un poco cuál es la perspectiva desde los países en desarrollo. Entonces, lo primero, algunos datos generales con relación a esta pandemia. Bueno, ya todos tenemos ya año y medio, más o menos, desde que se declaró la pandemia por parte de la OMC. Hasta ese entonces, pues hay más de 188 millones de personas, de casos conocidos, que se han infectado con este virus, y más de 4 millones de muertes a nivel mundial, ¿no? En el mapa podemos ver con los colores más oscuros, son aquellos países donde hay más muertos por COVID, ¿no? Y esos son los números oficiales. Conocemos, se sabe que en muchos países no se cuenta con data y también o no se han sincerado los números por diferentes motivos, pero hasta el momento son más de 4 millones. Entonces, lo que también ya en este momento, después de año y medio de esta situación, lo que está, digamos, claro es que la forma
en la cual vamos a poder combatir esta pandemia y volver en la medida de lo posible a la normalidad es con las vacunas, ¿no? Y en un tiempo récord, en menos de un año, tenemos en este momento una disposición de diferentes vacunas con diferentes tecnologías. Esto lo vemos en el plano actual, y si vemos, pues, desde que se empezó con la vacuna en diciembre a vacunar, ¿no? Que se habían completado ya todos los ensayos preclínicos, clínicos y luego las autorizaciones sanitarias. En diciembre del 2020 se empezó con la vacunación y vemos que la diferencia en cuanto a la cantidad de personas que están accediendo a estas vacunas, ¿no? Tenemos aquí de un 0%, que son los que estoy en este momento resaltando, son sobre todo entre 0 y 1% países del África, países de Asia, que tienen avanzado, ¿no? Entonces, si uno va subiendo, pues de 5 a 10%, vemos ahí también países de América Latina, Bolivia, y una serie de países de África y de Asia. Cuanto más vamos subiendo, vemos que, o sea, entre 20 y 30%, ya estamos hablando, son los países que tienen en este momento la doble vacuna, o en el caso de la vacuna de Janssen o la de Johnson & Johnson, pues estamos ya hablando de países de Japón, de países europeos, y digamos, cuanto más vayamos subiendo, 30, 40%, 40, 50% en este momento, son exclusivamente países de Europa Central y Estados Unidos y Canadá. O sea, no tenemos aquí a ningún país de América Latina, perdón, salvo Chile, que efectivamente Chile y ahora Uruguay, que sí están bastante más avanzados, ¿no? Pero sí se ve una diferencia muy grande entre aquellos que están sobre el 50% y una gran diferencia entre aquellos que están en 1%, que es básicamente, como digo, África y los países de Asia. Entonces, lo que hay aquí es un consenso de que, pues, la inmunidad del rebaño, que es lo que queremos alcanzar con estas vacunas, es lo que nos va a permitir a todos, porque esta es una diferencia, y por esto es una pandemia, con otro tipo de enfermedades que han estado focalizados en determinados grupos, en determinados territorios, que en este caso, pues, nos afecta a todos globalmente, y no estaremos todos a salvo en la medida de que el problema y el virus nos siga circulando y mutando en el territorio, mundial. Entonces, en esta gráfica vemos un poco cuál va a ser el acceso a las vacunas en los siguientes años, ¿no? Y con verde oscuro vemos, pues, finales de 2021, pues ya van a tener Estados Unidos y Europa, como lo dije también en el anterior, van a tener vacunados a la gran mayoría de su población, y ya estamos en el estado en el que en Estados Unidos y también en países de Europa, digamos, no hay ya un problema de acceso a las vacunas, sino que la gente no se quiere vacunar por diferentes motivos, ¿no? Los mediados de 2022 están en América Latina varios países donde se va a completar digamos, van a estar disponibles para la mayoría de la población, entre ellos Perú, Argentina, Brasil. Pero vemos que los países del África, también algunos latinoamericanos como Bolivia,
Paraguay, Venezuela, los países de Centroamérica y después casi todo el África y también varios países de Asia, recién a partir del 2023 para adelante es que van a tener gran porcentaje de su población una vacuna. Y esto lo que nos demuestra es que hay una, digamos, no hay, o mejor dicho, no hay una distribución equitativa de las vacunas. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta situación, ¿no? Y es lo que explica una serie de estrategias seguidas desde que nació la pandemia para que haya una distribución más equitativa de las vacunas. Entre estas estrategias está la, la estrategia organizada por la Organización Mundial de la Salud, el CETAP, que consiste en, es una estrategia iniciada a solicitud de Costa Rica y que luego la organización, la OMS, junto con el gobierno de Costa Rica, la lanzaron para permitir una transferencia de tecnología, una transferencia o licencia de derecho de propiedad intelectual y en la cual, de carácter voluntario, pero en la cual pues, se requiere la participación tanto de las industrias farmacéuticas como todos aquellos de que disponen de esta tecnología y que pueden y que poseen los conocimientos necesarios para la producción, distribución de las vacunas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta iniciativa dentro de la OMS, la estrategia CETAP, y después está el COVAX, que es un fondo también creado por una serie de organizaciones internacionales, por las Naciones Unidas, UNICEF, y también fondos como el Gavi, el CEPI, que participan en la iniciativa COVAX y que lo que busca es ya de una forma inmediata, no es como en el caso de la estrategia de la CETAP, donde buscan una transferencia también de tecnología, sino aquí una producción, distribución de las vacunas de forma equitativa. Entonces, dentro de COVAX hay dos formas de adquirir las vacunas, un sistema abierto en el cual o los países se autofinancian para acceder a las vacunas, y luego hay un sistema más bien financiado en el cual pues los países o una lista de países, son 92 países de bajos y medianos ingresos, en los cuales pues, postulan para hacerse acreedores a las vacunas. El objetivo o lo que se comprometieron el año pasado en el marco de COVAX fue suministrar 2.000 millones de vacunas para este año. La idea era 2.000 millones de vacunas que fueran suministradas para abastecer a un 5% de la población mundial. Entonces, aún, digamos, si es que se hubiera alcanzado estos 2.000 millones de vacunas en el marco de COVAX, solo hubiéramos abastecido a 5% de la población mundial. Pero ya estamos a mitad de este año, han surgido una serie de problemas y hasta el momento solo se han podido suministrar 90 millones de vacunas en este marco. O sea, es imposible que se logre la cantidad prometida de los 2.000 millones, pero que igual iba a abastecer a un porcentaje pequeño de la población mundial. La razón por la que no se ha podido hacer, digamos, no han podido proveer con más vacunas al COVAX es, bueno, una razón importante es que
una empresa farmacéutica de la India, a raíz de la segunda ola de la India y la cantidad de personas que involucró, hubo una prohibición de las exportaciones de estas vacunas para favorecer a la población de la India y ser ellos los que se beneficien. Entonces, esto ha hecho que se desbalancee muchos meses en los cuales no se preveía por el COVAX, esto se ha retomado, pero igual muy lejos de alcanzar lo prometido, ¿no? Después han habido solicitudes de una serie de empresas de proveedores y que pueden manufacturar estas vacunas a nivel mundial, Teva en Israel, BioLife en Canadá, Bavaria Nordic en Dinamarca, Incepta en Bangladesh, dispuestas a producir las vacunas, pero que no lo han podido hacer porque no han tenido una respuesta positiva por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Digamos, estos son hechos, digamos, fácticos con relación a la situación actual. Ante esto, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? ¿No? En octubre del 2020, India y Sudáfrica presentan ante la Organización Mundial del Comercio, ante la OMC, una solicitud para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual relacionados con la prevención, contención o el tratamiento del COVID durante la pandemia. Lo que se quería es que estos derechos se suspendan hasta que una gran parte de la población pues acceda a la vacuna, puede inmunizarse y lleguemos a esta ansiada inmunidad del rebaño, ¿no? Una enmienda de esta naturaleza requiere, de acuerdo a las normas de la OMC, que esta disposición no se encuentra dentro del acuerdo de los ATPIC, sino se encuentra dentro del tratado que crea la OMC, y establece que para que una solicitud de esta naturaleza sea aprobada, se requiere que esta sea por consenso, ¿no? Y en el caso de que no se alcance el consenso, tiene que hacerse por una mayoría de 2/3. ¿Cuál es entonces la situación actual de esta solicitud, ¿no? En este momento, voy aquí a adelantar, después regreso, tenemos y un gran, digamos, promotor ha sido el apoyo de los Estados Unidos a esta exención de la protección y que ha originado que en otros estados también apoyen. En este momento son 100 estados, poco más de 100 estados a favor de esta exención, incluyendo los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la OMS y otras instituciones que están a favor de la exención. En contra de esta exención se encuentra sobre todo la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Brasil, Japón, Noruega y Suiza, también la industria farmacéutica multinacional, también instituciones, institutos de investigación y de opinión como el Instituto Max Planck, que han sacado un position paper estableciendo las razones por las cuales no están a favor. Entonces, ¿qué es lo que me dice la solicitud? Entonces, como comentaba, la solicitud inicial fue presentada en octubre del 2020 por la India y Sudáfrica, y lo que establecían era eximir a los miembros de la OMC de las obligaciones contenidas en el acuerdo sobre las ATPIC relativas a los derechos de autor, diseños industriales, patentes y protección de la información no divulgada, que comprende tanto la protección de los datos como los secretos empresariales, ¿no? Y dicen, en relación con la prevención, contención o el tratamiento, o sea, del COVID-19, durante un tiempo indeterminado, sujeto a una revisión anual. Esta fue la solicitud inicial de exención
en octubre de 2020. Luego, con el apoyo de los países, en mayo, con unas de países en desarrollo, el grupo africano, hay varios también latinoamericanos, en mayo de este año se ha presentado un texto revisado con el objetivo de lograr el consenso que se requiere para la aprobación de la enmienda y se han hecho dos cambios importantes con relación al texto inicial, ¿no? En primer lugar, se es más específico en cuanto al alcance de esta exención. Y aquí ahora se habla también, pues los derechos son, sí, los mismos, o sea, derecho de autor, derecho de diseños industriales, patentes y protección de la información no divulgada, pero ya no es tan amplia y establecen, van a estar eximidos en relación con productos y tecnologías de la salud, incluidos los diagnósticos, terapias, vacunas, dispositivos médicos, equipo de protección personal, sus materiales, componentes y sus métodos y medios de fabricación. Es decir, se limita o se especifica un poco cuál es el campo de aplicación de esta exención y se limita temporalmente, a diferencia del texto inicial, a 3 años, ¿no? Va a estar, en principio, de aprobarse 3 años de aplicación con con la carga de ser revisada anualmente la conveniencia de continuar o no con esta exención. Entonces, estas son las dos solicitudes. Se ha presentado también, la Unión Europea ha presentado hace poco una tercera propuesta en la cual pide la clarificación de una serie de normas, pero no es ya la exención, digamos, de la cual vamos a hablar ahora, ¿no? Pero existe esta propuesta de parte de la Unión Europea. Entonces, como ya comenté, hay esta aprobación y voy ahora brevemente a indicar cuáles son los argumentos a favor y en contra y luego podemos ya en la parte de la discusión conversar sobre ellos, ¿no? Básicamente para aquellos países que están a favor es tener la libertad de parte de las empresas de producir vacunas para el COVID-19 y otras tecnologías relacionadas con el COVID-19 sin el temor de infringir los derechos de propiedad intelectual y sin el temor de verse sujeto a una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual. Entonces, es el hecho de poder producir sin, digamos, sin tener esta limitación de pedir licencias, etc. Ahora, como he dicho, hay diferentes derechos aquí involucrados, los más importantes relacionados con el COVID-19, y un poco me voy a limitar a ellos, son los relacionados con las patentes y la protección de la información no divulgada, ¿no? Entonces, aquí las patentes siempre se han visto para, pues, el público que está aquí presente, pues sabemos que el derecho de patentes es un monopolio temporal con el objetivo de generar un incentivo para la investigación y para la innovación. Lo que es cierto es que en este caso, las vacunas desarrolladas, en este caso, pero o mejor dicho, me voy a limitar a este caso, pero es un problema que se presenta también más allá de las vacunas del COVID. Pero en este caso en concreto, pues las vacunas han sido desarrolladas básicamente con financiación pública, ¿no? Es el caso de, digamos, se han invertido más de 100.000 millones para el desarrollo de todas estas vacunas. Es el caso de Moderna, Johnson & Johnson, también AstraZeneca. Todas han recibido ayudas de financiación pública, algunas más, algunas menos, pero todas han recibido
esta financiación pública. Entonces, digamos, el hecho de decir esto es un incentivo para el desarrollo de innovación y por lo tanto que tiene que ser recompensado, en este caso por, digamos, por el hecho de la financiación pública del desarrollo de estas vacunas, pues este argumento eh, se queda un poco corto, ¿no? Otro hecho real es que la patente y el monopolio que me da la patente me permite a mí generar, durante el tiempo de vigencia de la patente, determinar cuál es el precio que yo le pongo a un producto, a un proceso, a un a terapias, etcétera, relacionados con el desarrollo de mi investigación. En el caso de las vacunas desarrolladas para el COVID-19, el precio, se dice, el precio de cada vacuna, el precio real de producción, digamos, de cada vacuna es de $3 por vacuna, ¿no? Por la pandemia que estamos viviendo, pues estas empresas dicen vamos a actuar sin obtener ganancias, sino a precio de costo, y lo están vendiendo, o los han vendido a más o menos $19.50 en el caso de BioNTech, Pfizer por vacuna, que si no durante la pandemia, si no fuera por la pandemia, lo que se establece es que estarían vendiéndose por vacuna alrededor de 150, 170 sería el precio. Entonces, lo que está claro es que aquí hay digamos, un gran margen que tienen los titulares de los derechos para fijar esos precios, que en este caso, igual, repito, entre los costos reales, entre la financiación pública, los costos reales de producción de las vacunas y el costo en el que se están vendiendo, ha hecho que en este año y medio de la pandemia, pues las ganancias obtenidas por las empresas farmacéuticas sean muy altos, ¿no? En el caso de AstraZeneca se dice que ha habido una repartición de dividendos de $3.600 billones. En el caso de la spin-out de la Universidad de Oxford, que trabajó en cooperación con AstraZeneca, por primera vez hizo una oferta pública de inversión en la bolsa americana, estadounidense, donde ha obtenido más de $100 millones. Entonces, hay en concreto, digamos, unas ganancias por parte de las empresas. Otro punto a favor de esta exención es que el hecho de que, y a favor de una... Ana María, perdón, no sé si me escuchan, pero creo que nos quedan, ¿no? Unos, Beatriz, 2-3 minutos para ir redondeando. Gracias. Ok. Entonces... Perdón. Sí. Entonces, dos argumentos adicionales. Primero, las licencias obligatorias con todas las limitaciones que con las conocemos, y a pesar de la modificación que ha habido del artículo 31 del acuerdo sobre las PIC, el artículo 31B, muy poco utilizado. Entonces, la licencia obligatoria, que es un mecanismo que prevé ya los ATPIC, no se considera que va a permitir de forma eficiente combatir con este problema. Y el último punto con relación a los argumentos a favor es el hecho de que no solamente para acceder a la vacuna, no solamente tenemos el problema de la patente, sino también de todo el conocimiento necesario que no está patentado, pero sin el cual no es posible la producción de estas vacunas, todo lo que está protegido a través de los secretos empresariales, por un lado, y por otro lado, toda la información que se requiere para obtener una autorización sanitaria, sin la cual no es posible, digamos, distribuir y que la vacuna llegue al público. Entonces,
por esta razón es que se dice, además, esta extensión no solo debe no solo debe estar relacionada con las patentes, sino también comprender todo lo que es esta protección de los datos para obtener las autorizaciones sanitarias y también los secretos empresariales, porque sin ello no se pueden acceder. Y muy brevemente, los argumentos en contra, pues alrededor de lo que ya hemos establecido, esto no va a generar innovación, esto no va a generar una baja de precios, porque hay otros problemas relacionados alrededor que son los que no permiten que los precios bajen. Esto, hay las licencias obligatorias, esto, no todas las empresas están, a pesar de que no haya una protección por patente, no están en capacidad de producir, porque es una tecnología, sobre todo la tecnología de ARN, es muy complicada, no van a poder los países en desarrollo poder utilizarla y que por lo tanto no va a generar un efecto positivo y más bien puede ser negativo por esta falta de incentivo y esta protección este alcance tan amplio de la exención. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a manera de conclusión? ¿No? Existen una serie de problemas que no están para acceder, para que los países accedan a las vacunas. O sea, hay un problema real de que pues, hay una distribución no equitativa de las vacunas y creo que ese es un hecho al que nosotros podemos simplemente afirmar. Entonces, la exención es parte de la solución del problema. Evidentemente, como lo dicen los argumentos en contra, no va a solucionar todos, ¿no? Pero es, pienso yo, un paso para poder permitir que se acceda, para que más países accedan de forma más equitativa a las vacunas. Hay que analizar todo este problema de forma integral, no solamente es el problema de propiedad intelectual, hay otra serie de problemas, hemos visto la prohibición de exportaciones, la falta de transparencia, la falta de cooperación, que también ha generado que no haya un acceso equitativo. Y dos cosas finales. Uno es que hay que tener claro que aun cuando la exención sea aprobada, esto no significa que todos los países la tengan que implementar, ¿no? Como cualquier enmienda, digamos, los países están en libertad de implementar o no luego esta exención de las obligaciones. Entonces eso creo que es importante que quede claro. Y lo segundo es algo que creo que se debe también analizar, aun cuando se aprobase esta exención, cómo quedarían todos estos derechos que ya sabemos también figuran en los tratados de libre comercio, en los tratados de inversión. En algunos se hace referencia a la TIC, en no todos se hacen referencia porque fueron, entre otras cosas, también suscritos con anterioridad. Y aquí también sería interesante saber qué es lo que pasaría en caso de aprobarse una exención con todas estas obligaciones de los países en estos otros acuerdos. Bueno, de esta manera, pues espero haber dado una rápida introducción de los problemas relacionados y de la situación en la cual en este momento nos encontramos con relación a la exención de la protección de las vacunas y otros productos relacionados con el COVID-19. Gracias. Bueno, gracias Ana María, sí, fue súper completa y el panorama creo que abarcó, bueno, todas las discusiones. Creo, yo tal vez puedo, no sé, hacer una pregunta yo, que me quedó mientras hablaba, porque un poco también está, digamos, qué pasaría o cuál sería la perspectiva para los países en desarrollo, ¿no? Que algo dijiste
en la charla, pero no sé si querías ampliar algo más. ¿Qué te parece ese tema? Los países en desarrollo frente a esta exención, ¿no? Porque no todos, está el tema también que estaba en el paper del Max Planck, que no siempre está la capacidad de fabricación, ¿no? Que ese también es otro tema, que puede estar la Sí, exención, pero no. Y no es lo es, mismo tal vez Argentina, que tiene capacidad de know-how, o Brasil, que otros países que tal vez no tienen una industria tan desarrollada. sí, digamos, ese es una de los argumentos en contra, y efectivamente está también en el position paper, y que pues sobre todo la relación, bueno, pero eso está relacionado sobre todo con las vacunas de BioNTech, Pfizer Claro, las y de Moderna. mRNA, ¿no? Las más Exacto, complicadas, sí. exacto, la más complicada. Pero bueno, ese es uno de los argumentos, ¿no? Eso no aplica para, no aplica para todas las vacunas, ¿no? Hay Claro. vacunas que utilizan una tecnología mucho más sencilla, en la cual sí puede significar una diferencia para los países en desarrollo. Pero sí, efectivamente, hay este problema que digamos, que la pandemia lo ha dejado más claro, pero que ya sabemos y ya se ha discutido mucho, ¿no? Todo el problema, y también pasó con las licencias obligatorias, ¿no? Que las licencias obligatorias no son suficientes para que un país pueda acceder, y bueno, hay este 31B con estas nuevas posibilidades, claro, pero que también han sido limitadas, ¿no? O sea, si nosotros vemos qué es lo que ha pasado desde la aprobación del artículo 31B en ATIC, ¿cuántas veces ha sido utilizada? Una vez, ¿no? Sí, lo de Ruanda, ¿no? Y Canadá, creo. La de Ruanda y Canadá. Una vez, y además, desde que Ruanda solicitó, pasaron 15 meses para que Canadá le pudiera suministrar. O sea, es un proceso totalmente engorroso. Si nosotros, y ese es un argumento, digamos, que va más por la exención, que el sistema actual, que es lo que te dicen también los que están en contra, ¿no? Que pues ya tenemos la licencia obligatoria, ¿para qué generar otra medida que puede generar, que puede tener efectos negativos? Y ahí lo que comento es que las licencias no han servido, ¿no? Tampoco no han servido suficiente, pues hay solo un caso, ¿no? Bolivia la ha pedido, ahora en relación también con el COVID, pero pues no hay nada. Claro. Y esperamos 15 meses, o sea, además es una solución que a todos nos interesa, porque mientras el virus exista, no vamos a estar, o sea, vamos a estar todos con este problema, ¿no? O sea, esta es la diferencia, y bueno, por eso se llama una pandemia, ¿no? Esta es la diferencia con enfermedades anteriores. Y hay ya ejemplos en los cuales se han tomado medidas extremas en situaciones extremas. Yo no creo que la exención sea la panacea. Yo no creo que aprobar la exención significa que pues todo el África que está tan retrasada vaya a recibir. No, no creo. Pero creo que ayuda, es un paso para permitir una mayor acceso a estas vacunas, ¿no? Con las limitaciones que hay, sí, y las limitaciones que acabas de señalar, ¿no? La falta de capacidad. De capacidad, sí. Y creo que Beatriz tiene un comentario, no sé si Beatriz, si quieres hacerlo. Bueno, sí, bueno, antes que nada me encantó el abanico completísimo de la presentación, Ana María, espectacular, una visión bárbara. Y en la misma línea de comentarios, de tema de comentario, el tema exención, problema, soluciona, no soluciona. Yo creo que hay muchos problemas variados según la perspectiva del país, de la región, claro. Hablando solo por este tema, ¿no? COVID y circunstancias. Pero yo creo que en realidad la exención, efectos prácticos serían por lo menos muy modestos. Creo que se busca por un efecto político, de decir, tiramos abajo con una decisión política que igual después no es necesariamente desencascada, por eso digo que en la práctica tampoco
tiene un efecto, lo veo por ese lado. Por eso en realidad no creo en ello como solución. Y sobre todo a mí de las propuestas, ¿no?, que ha habido en este sentido, cuando hablan de obligar a comunicar los secretos empresariales o los secretos industriales, eso es imposible de obligar. Pero Claro. entonces, Te lo esconden sí, y punto. claro, dice, no, yo no lo sé, lo sabe fulano, y el gran bonete, como decimos acá, ¿quién lo tiene? El gran bonete, ¿no? Digo, entonces, no sé, lo veo Sí más que tiene la... nada, aprovechar un símbolo político que quede de rehén la pobre propiedad intelectual, como diciendo, bueno, la tiramos abajo, pero después, en el momento de ya mismo poder ir adelante para solucionar a corto plazo, por lo menos, con generosidad, es muy, muy escaso en la práctica, ¿no? Creo que incluso buscaron eso, y siempre me acuerdo, y termino de mi comentario, de una reflexión a propósito de licencias obligatorias, del doctor Carlos Correa, que dice que el efecto de tener una licencia obligatoria no lo podemos medir porque uno no Claro. sabe cuántas negociaciones se terminan haciendo porque ambas partes dicen, no, si entro en este tema vaya a saber qué pasa, ¿no? Entonces, por eso digo que políticamente se buscan igual con determinadas normas o determinadas declaraciones, efectos que uno al final no sabe si tienen una repercusión o no. Entonces, yo siempre pienso en ese razonamiento mucho más amplio y detallado, obviamente, que mi rápido resumen del doctor Carlos Correa, porque es cierto, ¿no? Como eso de toda la vida del derecho penal, ¿cuánto sabemos que la gente no mata porque va presa, ¿no? Bueno, algo así. Perdón Sí, sí, sí. y por la extensión de mi comentario. Adelante. No, yo creo que efectivamente, o sea, hay un componente y también por parte de aquellos que están a favor hay un reconocimiento, ¿no? Que esto tiene también un efecto, pero todos los ADPIC, o sea, todos los ADPIC tienen un componente político, ¿no? Entonces, y en este caso también moral, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho, las empresas, por supuesto, o sea, donde hay consenso, creo yo, es en dos cosas. La situación actual de esta inequitativa distribución, ¿no? Que en los gráficos que he presentado yo creo que está bastante claro, ¿no? Está bastante claro que el acceso lo han tenido, y bueno, no ha habido tiempo de discutir, o sea, se ha producido en este año y medio lo que se llama el nacionalismo de las vacunas, ¿no? O sea, cada país, bueno, cada país que se lo ha podido permitir, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, o sea, cada país que se lo ha permitido, lo que ha hecho es produzco para nosotros, ¿no? O sea, produzco para nosotros. O sea, después que todos estemos, vamos a abrirnos. Entonces, y con diferentes mecanismos, diferentes estrategias que hasta cierto punto se pueden entender. El mundo yo creo que también se ha beneficiado de estas estrategias indirectamente porque tenemos vacunas, tenemos en menos hemos tenido vacunas en base a ello, pero también hay cosas claras, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa, esta estrategia dentro de la OMS, ¿no? Esta estrategia voluntaria para que participen las empresas para haber esta transferencia. No hay nadie, ¿no? Hasta este momento no hay ninguna empresa, hay sí de parte de las empresas que mencioné, de la voluntad de producir y la capacidad de producir las vacunas, pero claro, necesitan al titular de los derechos. Y no ha habido ninguna voluntad de participar. Entonces, yo creo que esta medida sí puede despertar, o sea, sí coincido contigo, Beatriz, en que hay un efecto político importante, hay una conciencia moral también, yo creo, importante de ver estas diferencias, pero en eso nos movemos, o sea, en eso estamos en la comunidad internacional, o sea, ADPIC nace también de alguna manera, no por una cuestión Seguro. meramente técnica, ¿no?
Claro, claro. Y no, quería decir también Nicolás Hermida, no sé si él quiere ampliar sobre esto, pero hizo un comentario al chat general donde dice que el waiver no soluciona las barreras pararancelarias que han sido, esas barreras han sido uno de los principales obstáculos y son ajenas a la propiedad intelectual. No sé si él quiere decir algo más o bueno, o no sé si es eso. Bueno, que de paso les comento que Nicolás junto con Vanessa Lowenstein y Elisa Herrera bueno, el Ministerio de Ciencia, con la autoridad de ellos, publicó un paper sobre, que está, digamos, sobre la exención y lo que está muy bien explicado es, digamos, la diferencia entre waiver y licencia obligatoria, ¿no? Porque al principio cuando se empezó a discutir esto, tal vez la cuestión era, bueno, ¿qué pasa con las licencias obligatorias? Bueno, que Ana María también lo comentó, Ana María dijo, bueno, las licencias obligatorias hasta ahora no han servido, bueno, y un poco está esa discusión, ¿no? De que mucha gente ha dicho, bueno, si las licencias obligatorias están en el ACPIC, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué la exención, no? Entonces, ahí, por lo menos, es importante delimitar una y otra, creo, ¿no? Y las limitaciones que las licencias obligatorias han tenido, bueno, también lo que dijo Beatriz, el mero hecho de que exista la licencia, a veces obligatoria, la amenaza de esa licencia hace que la gente se ponga a negociar, o sea, pero son todos factores que entre esta discusión entre licencia o waiver, a ver qué hacemos, ¿no? Pero yo, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo y también lo he mencionado, esto no es la panacea, o sea, esto no va a Claro. solucionar los problemas, pero yo creo que puede aportar, coincido también con lo que ha dicho Beatriz, o sea, hay un componente político, hay un componente de conciencia moral, pero que también un llamado a una mayor solidaridad global, pero yo creo que todo eso es, digamos, apunta y puede ayudar a que haya un mejor acceso para sobre todo los países menos desarrollados a estas vacunas que están bastante rezagados, ¿no? Hasta ahora, algunos Claro. países de América Latina se han podido o se están pudiendo nivelar, pero África, por ejemplo, y los países países del Asia, bueno, de América Central tampoco están, vemos recién, se espera que el 2023, ¿no? O sea, Claro. entonces yo creo que si podemos ayudar un poco, aunque sea en la dirección de permitir un acceso, por qué no intentarlo? Siendo conscientes y realistas de que hay, o sea, las medidas arancelarias, la prohibición de la exportación. O sea, COVAX no tiene más vacunas porque India prohibió, ¿no? La exportación Claro. de todas las vacunas, ¿no? O sea, son Sí, por lo que decíamos del códigos. nacionalismo de vacunas, sí, sí, sí. Sí. Y acá Beatriz tiene una pregunta, ¿no? Que nos pregunta qué incentivos se podrían plantear, o sea, para los productores, ella dice, ¿qué incentivos se podrían plantear para productores? ¿Hay planteos en ese sentido, incluso planteos políticos? O sea, yo creo que, digamos, el temor es incentivo para generar innovación, ¿no? O sea, yo creo que lo que está demostrado es que gracias a todo este empuje hemos obtenido, repito, o sea, si uno piensa hace 100 años en la fiebre española, pues lo que tardó, ¿no? En encontrar una solución. Aquí ha sido, en un año ya ha habido toda una presión para rápidamente, con unas diferentes tecnologías, además una estrategia en Estados Unidos, una estrategia muy interesante, ¿no? De apostar a diferentes tecnologías, cuando todas estaban recién en procesos de ensayos clínicos, ¿no? Y decir, vamos por las tres, algunas saldrá, ¿no? Y han salido. Pero con relación a ese temor, yo creo que también no hay que perder la perspectiva. O sea, evidentemente, o sea, la protección de las patentes farmacéuticas tampoco es algo, digamos, no es un derecho natural, ¿no? Es algo relativamente reciente, esta protección por patentes. Entonces, si uno ve a Europa, por ejemplo, ¿no? O sea,
Francia ha otorgado una protección en 1960. Alemania recién en 1960 otorgó una protección a las patentes farmacéuticas. Alemania en 1968, Italia, Suecia en 1978, España en 1990, pero sí ha habido en todos, hasta ese momento, han habido innovaciones. Entonces, yo creo que, digamos, en situaciones no extremas como la que estamos viviendo, igual se han producido innovaciones a pesar de no tener una protección por patentes, ¿no? En concreto, y se han seguido habiendo estas innovaciones, entre otras cosas porque aquí, repito, han sido creadas básicamente, BioNTech menos, pero igual recibió, pero todas las otras han sido financiadas con financiamiento público, ¿no? Entonces, de modo de que Claro. esa innovación sí se ha seguido, sí se ha producido. Entonces, en este caso, no se aplica tampoco el argumento de decir hay que compensarlas, ¿no? Hay que compensarlas porque invirtieron, porque la inversión Claro. ha sido pública y los estados, ninguno de los estados que ha financiado ha exigido ser titular de esos derechos, ¿no? O sea, los titulares son las empresas Claro. privadas, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, ante la situación actual que estamos, no debemos tener el temor de que si se aprobase esta exención, ya no se va a producir más innovación, que se va a requerir porque ya vemos que este virus sigue, ¿no? Sigue mutando y Claro, claro. necesitamos que se siga desarrollando. Seguro. ¿Y qué rol te parece que está cumpliendo la donación por parte de estados de vacunas? Por ejemplo, hoy llegan como 3,5 millones de dosis de Moderna que Estados Unidos donó a Argentina. Porque claro, la exención, pasa el tiempo y la exención, hay que ver qué pasa, ¿no? También hay que ver qué perspectivas tiene la exención. Entonces, un poco qué rol juega para vos la solidaridad y la Yo creo y que cuándo se COVAX, aprobaría la extensión si logra, ¿no? es lo que dije, COVAX a mí me parece es una muestra de solidaridad global, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que necesitamos? Pero lo necesitamos, digamos, porque tenemos que ser solidarios, pero además lo necesitamos por un interés propio. Es que esa es la diferencia. Mientras no estemos, digamos, no esté una gran mayoría de la población mundial protegida, no vamos a salir, ¿no? Vamos a estar de ola en ola, ¿no? O sea, en este momento ya vamos por la quinta variante que no sabemos cómo va a afectar, ¿no? O sea, todavía está, no, o sea, ya está en todo el mundo, pero no de forma masiva, por lo menos no se conoce de que esté en forma masiva, ¿no? O sea, lo que he leído es, por ejemplo, África, parece que Delta la va a atacar, que hasta ahora ha estado más o menos, a pesar de todas las limitaciones, ha estado más o menos, digamos, o no se conocen suficientemente el número, los datos allí, ¿no? Pero aparentemente Delta va a ser devastativa con esa región. Entonces, yo creo que a todos nos interesa, o sea, que esto se distribuya y que todos claro. lleguemos a un poco. Pero volviendo a tu pregunta, vuelvo a lo de COVAX. COVAX me parece una buena iniciativa. Digamos, su meta era llegar a los 2.000 millones, pero repito, esa meta solo implicaba 5% de la población. Claro. Y estamos Y, ni muy siquiera, y lejos. solo llegó a 90. Claro, Y solo claro, claro. estamos en 90, ¿no? ¿Y qué te parece, digamos, porque cuando India y Sudáfrica presentaron la propuesta, si no me equivoco, hubo alrededor de 100 países que apoyaron, pero también hay oposición, ¿no? Y bueno, ahora Estados Unidos, que bueno, aparentemente está apoyando. Entonces, ¿qué éxito o qué chances de éxito tendríamos que esperar con la exención? Bueno, es difícil, ¿no? Bueno, Porque es difícil la pregunta, ¿no? o sea, si tuviera una, pero es Sí, 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 difícil la bola de porque, cristal. exacto,
Es difícil porque, como ya dije, se necesita, por las normas de la OMC, se necesita Claro, consenso. Y si no la apruebas, 2/3. 2/3. ¿No? Si mal no me equivoco, OMC son 170 por allí y van 100. Entonces, todavía falta mucho. Pero, y lo que sí, digamos, si uno ve en la primera propuesta de octubre, la de India y Sudáfrica, con el siguiente texto, o sea, la de India y Sudáfrica estaba realmente muy amplia, ¿no? O sea, no tenía ni tiempo, no tenía, abarcaba absolutamente todo, ¿no? O sea, que también es peligroso, evidentemente, porque ya pues todo lo que esté relacionado, pero bueno, relacionado puede estar ahora con este texto, este texto revisado se ha limitado más, ¿no? Se ha hecho más concreto, y yo creo que si se quiere una aprobación, que no es fácil, repito, porque en lo mejor de los casos necesitamos 2/3, pero igual yo creo que se van a tener que mover los países para un texto Aún más limitado, decís aún vos. más limitado. Yo creo que por ahí se puede conseguir, quizás. Bueno, ahí Beatriz nos hizo otro comentario que COVAX en Uruguay no fue efectivo, que Uruguay no recibió la cantidad prometida inicialmente ni en un tiempo oportuno. En Argentina también hubo discusiones, pero creo que nuestro gobierno había rechazado, digamos, parte de las vacunas ofrecidas por COVAX. Pero bueno, es un poco lo que decía Ana María, ¿no? Que COVAX ha tenido sus problemas, más allá de ser una iniciativa excelente. Sí, no sé en Perú, si sabemos cómo fue COVAX, por ejemplo. Sí, yo creo que... ¿Verdad? Quedó congelado. ¿No? Sí, quedó. A ver. Pero que está... Ahí hay un problema de conexión con Ana María. A ver. Hola. Ahora estoy. Yo sí, ahí. Pero Ana ahí. María... ¿Y Ana María? Quedó medio congelada, ¿verdad? Quedó congelada, yo creo y quedó congelada. A ver, creo que está volviendo a entrar. Ah, no, está acá abajo. ¿Está ahí? Ahí está. Ahí te perdimos, sí. Me fui, sí, no, me fui un momento. Pues bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, COVAX es una buena iniciativa, pero está limitada, y creo que tenemos que buscar por interés propio todos de diferentes estrategias y diferentes iniciativas que permitan que pues una mayor cantidad de la población, sobre todo de los países de bajos ingresos, de que puedan acceder. Y en este sentido, yo en esta situación extrema estaría también a favor de soluciones, digamos, extremas, ¿no? Pero siendo consciente de su verdadero alcance. Seguro, sí, no es la panacea, lo que vos decías. Y Fabricio también acota, bueno, que en Paraguay tampoco COVAX fue efectivo. Y bueno, creo que ya estamos llegando a la hora, pero no sé si alguien más quiere decir algo. Hable ahora o calle. Una última pregunta, que estamos sobre la hora. Pero bueno, si no, no, creo que igual nada. Ana María abarcó absolutamente todo, creo, así que creo que no hay mucho para agregar. Bueno, creo que ya estaríamos, así que bueno, muchas gracias a todos, gracias a IP Time, Beatriz, todo el equipo de IP Time, Ana María obviamente. Gracias a ti, Pablo, encantados de estar aquí. Igualmente. Bueno, un abrazo para todos. Saludamos. Chau. Gracias, Ana María, gracias. Ana María. Ahí está, tenía un problema de nuevo. Bueno, chau. Gracias, chao. Hasta luego, chao.